Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Sean todos bienvenidos a tu programa Caminando con Cristo. El que camina con Cristo camina seguro y nunca se va a extraviar. Porque hay un problema. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Por eso, bienvenidos todos a participar activamente de Caminando con Cristo. Un tiempo de bendición, de reflexión, de preparación a través de la palabra de Dios. Tenemos que recordar, como cristianos que somos, tenemos que valorar la salvación y la libertad que Cristo nos vino a dar. Ese fue nuestro tema y nuestro lema en el programa anterior. Pero hoy también tenemos un lema precioso, porque el cristiano, por mandato del Señor, tiene que aprender a tomar buenas determinaciones. Cuando tomamos buenas determinaciones, recibimos muy buenas bendiciones. Y más en un tiempo final como este. En este tiempo final, diga, no me puedo descuidar con los malos y los herejes que me quieren engañar. Sí, Señor. Cada lema y cada tema tiene un propósito. Y es que el propósito de Dios es prepararnos. Yo siempre le digo a los hermanos en el ayuno, les digo, bienvenidos a la preparación que el Señor nos está dando. Porque, ¿cuál es el propósito de Dios? Uno de los muchos propósitos de Dios con nosotros. Prepararnos para toda buena obra. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, le decía a Timoteo, un joven que estaba formando como ministro: Timoteo, aprende lo que te estoy enseñando. Ponga mucho cuidado para que tú puedas enseñarle a otros y esos otros a otros y a otros, y de esa manera la palabra de Dios corra y el nombre del Señor sea glorificado. Pues es un buen deseo, un buen propósito, una buena meta. Que tú y yo nos preparemos para ser instrumentos en las manos de Dios. La Biblia dice que el hombre y la mujer de Dios, a los que Dios nos ha llamado, tenemos que ser personas celosas de las cosas de Dios, preparados para toda buena obra. Por eso, para mí, su pastora y amiga Mélida de Gómez, es un honor poder compartir la palabra de Dios, la sana doctrina, desde aquí, desde el Centro Misionero Bethesda, sede norte, carrera 53D, número 127D07, Prado Veraniego, Niza. Un lugar fácil de encontrar y difícil de olvidar. Hoy, después de que oremos, porque vamos a orar por cada oyente que en cualquier lugar de Colombia y fuera de Colombia se encuentre y esté dispuesto a estudiar con nosotros la palabra de Dios, prepararse para toda buena obra, recibir poder de Dios, y más en un tiempo como este, donde se tiene que cumplir lo que el Señor Jesucristo dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, dice el Señor Jesucristo, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Habrán falsos por todas partes, pero el Señor Jesucristo nos advierte para que cuando eso se nos presente, ninguno vamos a caer en las redes del diablo. Porque uno de los propósitos del maligno es engañar, si le fuere posible, a los escogidos del Señor. Y recuerde, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque muchos se han dejado engañar, habiendo conocido la sana doctrina. No la valoran. Y resultan por allá con las patas torcidas. Esta mañana aquí en el ayuno vimos un tema muy importante. Un juicio de Dios. Dice, ¡ay! De aquellos que a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo, que toman las tinieblas como luz y la luz la convierten en tinieblas. ¡Qué tremendo! Y saber que esa es la condición de muchos
que conocieron al Señor, pero no le glorificaron, ni le dieron honra. Se envanecieron en sus propios razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por las cosas pasajeras de este mundo. ¡Oh, qué tremendo! Por eso, para mí es un honor poder compartir y saber que tú eres un verdadero cristiano, que eres una verdadera cristiana y que nada ni nadie te va a poder apartar de las cosas de Dios. Por eso, desde el lugar donde esté, comuníquese con nosotros por el Facebook, Pastora Mélida de Gómez, por YouTube, Bethesda Norte Oficial, por nuestros teléfonos 479-5014, 479-5331. Aquí, en esta sala de televisión, hay un tablero. Yo lo llamo el tablero de la oración, porque ahí anotamos todas las personas que de cualquier lugar llaman y estamos unidos en oración. Cuente conmigo, pastora, cuando tocamos temas de evangelizar, de orar por nuestra Colombia, de vigilar. Cuente conmigo, porque de verdad que para eso el Señor nos llamó, para cosas buenas y no para cosas malas. Entonces vamos a orar. Y cuando bien puedas, dos cositas les pido. Que se comuniquen y nos den a conocer desde dónde están ustedes acompañándonos y en unidad para este trabajo. Y también que coloquen clic y compartan, hermanos, este mensaje con miles y miles de personas. Porque hoy hay que aprovechar los medios. Anteriormente le tocaba a uno ir a la puerta de la persona. Ir uno por la calle. Hoy en día solamente usted comparte y allá le llegue la enseñanza, le llegue el mensaje, como dice la palabra. Hablemos, escuchen o no escuchen, reciban o no reciban, algún día sabrán que hubo alguien que les habló. Entonces, hermanos, ustedes reciben y ustedes dan. De lo que tengo, te doy. Eso me pasa a mí. De lo que tengo, les doy. Y ustedes, de lo que reciben, dan también. Y así, de esa manera, la palabra del Señor corre y el nombre del Señor es glorificado. Bueno, vamos a orar. Le entregamos este programa al Señor. Clamamos por los miles y miles de personas. Si son cristianos ya, que el Señor les acrecente la bendición, les abra los sentidos espirituales y nos dé una unidad perfecta para seguir adelante viendo la gloria de Dios. Si no son cristianos, que Dios a través de la palabra les vaya hablando a la conciencia, al corazón, y que al final de este programa puedan aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Porque Dios no quiere que nadie se pierda y por eso te da la oportunidad de escuchar, de recibir y de tomar una buena determinación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, que en un tiempo final como este, Señor, puedan las almas recibir, Padre, la enseñanza bíblica. Señor, gracias por darnos a nosotros la oportunidad de compartir, Señor, las cosas grandes tuyas, Señor. Gracias por cada hogar, por cada familia, por cada oyente, cada televidente, cada persona que está a través de las redes. No los dejes adormecer, despiértalos, Padre amado. Aviva los dones, los talentos, Señor, en el corazón. El ministerio, Señor, despiértalo, Padre. Y que cada uno podamos, Señor, aprovechar la oportunidad y aprovechar el tiempo que tú nos estás dando. Gracias, Jesús. No se nos puede olvidar lo que el Señor dice. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Oh, la palabra de Dios es viva y eficaz y se cumple, no vuelve vacía. Si Dios lo dice, es mejor creerlo y obedecerlo. Bueno, entonces, en este tiempo final, estamos en un tiempo final. No me puedo descuidar con los malos y los herejes
que nos quieren engañar. El Señor Jesucristo mismo advierte y advertirá siempre. En Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Se acuerdan de un tema que hemos estudiado tantísimas veces aquí? Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. Aunque fuera tu mamá, tu papá, tu hermano, hijo de tu madre, tu amigo más íntimo. Si te quieren hacer salir del camino del Señor y te quieren hacer cometer error, no lo permitas. Y anteriormente había un error, lo mataban a esa persona que se prestaba para engañar a otro, para, hermanos, sacar del camino verdadero a una persona, hermanos, lo apedreaban y lo mataban. Y el Señor dice: no le preste oído. ¿Qué no nos dirá en un tiempo final como este, donde está profetizado por el mismo Señor, de que viene? Mire aquí: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y aquí en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De eso es que tenemos que tener cuidado. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, hermano, hermana, por más luchas. El sábado, en el clamor por los hogares que tenemos aquí, todos los sábados en la mañana, de 8 a 12. Siempre nos fijamos una meta, un propósito, tomamos una determinación. Y la determinación de este sábado pasado es: por más luchas que tenga, por más luchas que se me presenten, por más problemas y por más dificultades que tenga que pasar o enfrentar, nunca me apartaré del evangelio, nunca me apartaré del camino verdadero. Qué buena determinación. Mire, los jueves en la noche estamos viendo la vida del apóstol Pablo. ¿Y qué dice un hombre como Pablo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni el hambre, ni la abundancia, nada ni nadie me podrá apartar, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Qué buena determinación. Esos son los cristianos que el Señor está necesitando en un tiempo final como este. Como dice aquí en la palabra, muchos falsos se levantarán, engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio a todo el mundo. Y saber que tú puedes ayudarnos con esta labor. ¿Cómo? Compartiendo. Tú estás recibiendo ahorita mismo y compartes. Tienes familia, tienes amigos, conocidos y hasta enemigos. Comparta la palabra. Le dice Dios al profeta Ezequiel: no calles, aunque estés viviendo. Mire, lo vamos a leer, porque esto es interesante, esto es importante, de que tú te dejes usar por el Señor, de que tú sepas para qué el Señor te llamó. Mire aquí, dice: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies
y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, en este caso a personas de todo el mundo, a personas de tu barrio, de tu nación, de tu familia, de tu ciudad. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos, y sus padres se han rebelado contra mí. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de empedernido corazón. Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo quien les habló, quien les compartió, quien les hizo saber la verdad. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarza y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que abramos la boca. Y tan fácil hoy en día, no es necesario que tú abras la boca, que coloca ahí un clicito que diga compartir y ya. Si se lo manda a 1000, son 1000 personas evangelizadas. A 2000, 2000 personas evangelizadas. Aquí en el norte, todos estamos haciendo un trabajo hermoso y es cada mes nos estamos ganando uno al menos. Porque hicimos una encuesta, hermanos, y se encuentran personas, no solamente aquí en el norte, en toda Colombia, en las iglesias. Una muchacha que vino de otra iglesia y venía muy triste. Y le dijimos, ¿qué le pasa? Digo, pastora, es que en mi iglesia donde yo pertenezco, llevamos años que no se convierte ni una sola persona. Y ella se aterró cuando aquí la tarea para todos es ganarnos uno al mes. Nadie se puede presentar ante Dios con las manos vacías. Y felicito a los hermanos que son fieles, que son obedientes. Cada domingo llegan. Mire, pastora, él es mi vecino. Mire, pastor, es mi esposo. Mire, pastor, es mi nieto. Hay una hermana, hermano, tiene como 8 hijos. Y todos los hijos, las hijas son casadas. Y ya tienen cada uno 2 o 3. Y eso es una escuelita dominical lo que trae. Vienen niñitos pequeñitos, más grandes. Porque ella se propuso. Dijo, no voy a dejar perder mi familia. No la voy a dejar ir para el infierno. Sí sabía que hay fiesta en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente, que se convierte. Pues seamos los promotores de esa gran fiesta. Hay fiesta aquí en la tierra y hay fiesta en el reino de los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito cuando entendemos el llamado del Señor. Y qué hermoso cuando tenemos un corazón noble y sensible. Cuando tenemos un corazón obediente. Hermanos, las bendiciones no se hacen esperar. Esta mañana pudimos leer algo hermoso y compartir con los hermanos del ayuno. Porque les cuento que hay ayuno todos los días. Hay culto todas las noches. Hay vigilia los viernes. Hay clamor por el hogar los sábados. Pero me gozaba esta mañana de decirle a los hermanos, servirle al Señor no es en vano. Obedecer lo que Dios nos dice no es en vano. Hay recompensa de parte de Dios. Pero el Espíritu de Dios nos da la unidad y coloca los propósitos. Y les decía a los hermanos esta mañana en el ayuno y lo comparto con ustedes. Dice, por haber oído mis decretos, haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra,
tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que la daría. Pero mire lo que dice el verso 14 de Deuteronomio 7. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Hermanos, ¿les parece poquita la bendición que Dios tiene cuando somos obedientes, nobles, sencillos para lo que Dios nos dice? Por eso, hermano, ánimo, adelante. Comparte este mensaje, colócale clic ahí en tu celular y envíe, hermanos, a millones y millones de personas. Predica, advierte. Recuerda, hermanos, el verdadero Hijo de Dios no se calla, no se cruza de brazos, aprende, comparte, porque a eso nos ha llamado el Señor. En el libro de Apocalipsis, que es el último libro, dice el Señor, miren, Apocalipsis, que es el último libro de la palabra, y dice en el capítulo 22, que es el último capítulo, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Y qué estamos diciendo hoy? ¿Y qué estamos confesando? En este tiempo final, no me puedo descuidar con los malos y los herejes que me quieren engañar. Esos herejes no solamente comparten por las redes, van puerta a puerta, o no han visto a los testigos de Jehová. Hermanos, ellos no sacan pretextos de que tengo que trabajar, que estoy enfermo, que me queda lejos. El hereje trabaja, a ver, porque hermano, si una persona le es fiel al diablo sabiendo que se van para el infierno, ¿cómo no vamos nosotros a esforzarnos y a ser valientes? Pero hoy vamos, hermanos, a estudiar acerca del peligro, hermanos, de escuchar los herejes, del peligro que es para las almas, no predicarles la verdad y sí permitir que el hereje llegue, hermanos, envuelva. Hay gente que se pone a escuchar, queda confundido y no. Por eso aquí estamos viendo por la palabra, hermanos, las advertencias del Señor. Entonces, hoy el propósito es, tengo que estar firme en la buena y en la sana doctrina. Tengo que estar firme en la buena y en la sana doctrina. Porque no todas las doctrinas son sanas. Hay doctrinas de demonios. Hay doctrinas satánicas. Mire lo que encontramos aquí, hermanos, en la primera a Timoteo. Como un hombre como Pablo le dice, cuidado Timoteo, en el capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, empiezan a enseñar una cantidad de cosas, hermanos, que no son pertenecientes a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor habla y habla. Aquí una parte que muchas veces hemos estudiado, dice aquí, dice, mirad por vosotros mismos, en la segunda de Juan 1:8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay que tener celo espiritual. Hay que tener cuidado. Porque si el mismo Señor Jesucristo, como lo vimos, hermanos, y lo leímos y lo volvemos a mirar aquí en Mateo 24, habla de todas estas cosas. Y dice acá, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Harán milagros, pero son milagros mentirosos, demoníacos. No pasó así en el tiempo de Moisés. Fue donde el faraón, y él tenía sus brujos, y hacían los mismos milagros. Solo que, hermanos, lo que es del diablo no permanece, lo que es de Dios permanece. Después de 4 o 5 veces que hicieron lo mismo, la vara de Aarón se tragó las otras varas. Entonces, hermano, pero ¿qué hay que tener cuidado? Hay que tener cuidado, porque eso nos manda el Señor. Y dice aquí, mirad que nadie os engañe. En segunda los Tesalonicenses, vamos a leer, a estudiar y a tener cuidado, porque, hermanos, ya acabamos de leer, si le fuere posible, si los escogidos del Señor le dan oportunidad a los herejes, mire, hermanos, se les mete a las iglesias, se les mete a los hogares, se les mete a todas partes, porque el diablo utiliza cualquier oportunidad, cualquier huequito para hacer sus fechorías. Pero el Señor por eso nos está preparando. En segunda los Tesalonicenses, vamos a mirar aquí, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Qué estamos leyendo? Palabra de Dios. Entonces, hermanos, soldado advertido no muere en guerra. Porque hoy en día da tristeza, hermanos, conocer personas, volverlas a ver, que fueron cristianas, y ahora, hermanos, peor que mundanos, por allá en unas sectas de error. No le digo, una hermana se convirtió al Señor, gozosa, contenta, bajó a las aguas del bautismo, se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como el Señor Jesucristo ordena el bautismo. Y después de algún tiempo llega y le dice al pastor Enrique, ahora sí conocí la verdad. Dijo, ¿así? ¿Y cuál? Digo, de que el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Jesús. Me encontré unos hermanos que me explicaron y me llevaron y me bautizaron en el nombre de Jesús. Y le dijo el pastor, ¿usted es colombiana o es israelita? Es judía. Dijo, no, colombiana. Dijo, ¿y a quién fue que Pedro le dijo, arrepiéntese y bautícese en el nombre de Jesús? ¿A quién? Se lo dijo especialmente a los judíos. Porque ellos conocían al Padre, al Espíritu Santo, pero a Cristo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso Pedro les dijo de ese bautismo, para que al bautizarse en el nombre de Jesús, quedaban creyendo en los tres. Pero ella le cogieron, le lavaron la cabeza en un momentico con la herejía y ya, que ahora sí había conocido. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Viene el juicio de Dios sobre los tales. Entonces hay que tener cuidado. Y así encuentran uno personas que le decían a lo malo malo y a lo bueno bueno. Hoy en día
cambian y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno lo llaman malo. Comenzaron por el espíritu y están, hermanos, pero en la mísera carne. Recuerda, hermanos, que el Señor advierte que en los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Hay que tener cuidado. Que, hermanos, no podemos tener en poco una salvación tan grande. Segunda Timoteo 3:1. Segunda a Timoteo, capítulo 3. ¿Por qué cree que la Biblia dice, tienes que saber esto? Porque es necesario que usted sepa, para que no caiga en las trampas del diablo. Aprenda a discernir. ¿Qué noche que estudiamos? El discernimiento que el apóstol Pablo tenía. Por eso no cayó en engaño, no lo pudieron engañar. Lo seguía una muchacha, y la muchacha era bruja. Y lo seguía. Esos son los siervos del Dios Altísimo, que anuncian el evangelio de salvación. No era mentira lo que estaba diciendo, pero era una bruja. Y Pablo le desagradó en su espíritu y se volvió y reprendió. Y los demonios salieron de la muchacha. Se ganó un tremendo problema. Pero, hermanos, hay que hacer las cosas como Dios nos ordena. Él había podido decir, si hubiera sido muchos de este tiempo, uy, qué gran sierva de Dios, se la llevan, hermanos, que les predique, que aconseje y la nombran copastora de la iglesia, a una bruja. ¿Por qué? Por falta de discernimiento, por falta de poder y autoridad. Aquí dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero mire lo que dice aquí, que tendrán apariencia de piedad. Ay, cómo hablan de bonito, qué decentes son, qué amables son. Hermanos, vestidos de oveja, pero por dentro lobos rapaces. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, evítalos. Evítalos. No diga el Señor, y haga amistad con estos, y llévelos para su casa, y vaya y póngalos allá en el ministerio. No, hermanos, tenga discernimiento. Estamos en un tiempo final. Estos son los que se meten en las casas y se llevan las mujeres cautivas de pecado. ¿A cuánta gente han engañado, han abusado, haciéndose pasar por hijos de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 2. La Biblia lo dice. Entonces, hermanos, no te metas en problemas con Dios. Sea cuidadoso, sea celoso de las cosas de Dios. Aquí en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo tiempo pasado. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como Abraham, entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, hay castigo de Dios, tanto para el engañador como para el que admita y se deje engañar.
Y a Dios no le puede salir usted, ay no, fue que yo pensé que él era un buen hermano o ella era una buena hermana. Entonces como lo vi con una Biblia bonita, brillante, bien vestido y bien elegante, yo creí que era de Dios. El mismo Señor Jesucristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿O no ha leído, hermano, aquí? En Mateo el mismo Señor habla. Y dice claramente, no todo, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de mi Padre es la santificación, que os apartéis de toda contaminación. Esto dice la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es palabra de Dios. A Dios no se compra. A Dios no se trama con cuenticos ahí. Acordémonos del de los talentos. 2 cumplieron, porque Él les había dado conforme la capacidad de cada uno. 5 me diste, he ganado 5 más. 2 me diste, he ganado 2. Y el otro quiso evadir la responsabilidad. Yo sabía que tú eres bravo y que me ibas a regañar y que no sé qué tal. Y lo enterré, pero aquí traigo lo tuyo. Siervo malvado, si sabías que yo era así de severo, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Quítale el talento y dalo al que tiene más, al que trabaja, al que se esfuerza. Y a este inútil, cójalo y échenlo afuera, donde es el lloro y el crujir de dientes. Árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Entonces, hermano, sacúdete. Estamos en un tiempo final. No te prestes para lo malo, porque Dios no nos ha creado para lo malo. En el libro de Judas, Judas Apóstol, capítulo 1. Vamos. Son libros que casi nunca se leen, porque la gente a veces está acostumbrada a leer solamente Juan 3:16, el Salmo 91, el Salmo 23, y ahí, pero no salen de ahí, no. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y dan testimonio del Señor. Judas, vamos a leer este capítulo, que es tan penetrante y tan tremendo, y es una de las epístolas ya finales de la palabra. Judas, capítulo 1, dice, el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran día. Como Sodoma y Gomorra,
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Está hablando de personas. Está hablando de engañadores, de gente que conoce las cosas, pero hermanos, se extraviaron y son instrumentos del mismo diablo. ¡Ay de ellos! Cuando en la Biblia encontramos un ay, pobrecitos de ellos, los que les viene. Pobrecitos de ellos, los que les viene. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Se acuerdan quién era Caín? ¿Se acuerdan algunas características malignas de ese tipo? Número 1, engañador, envidioso, mentiroso, asesino y cuántas cosas más. Lo llama el Señor dándole la oportunidad. Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Ah? A sabiendas de lo que había pasado. Va y le dice al hermano: hipócrita, salgamos al campo. Y el Abel, un poco ingenuo ahí, inocente, le creyó al hermanito Caín y se fue y lo mató. Pero no se quedó sin castigo. Maldito serás. Y de una vez le anunció la maldición. ¡Uy, grande es tu castigo para ser castigado, para ser soportado! ¿Quién le manda? ¿Y a cuántos hermanos que Dios les advierte? Dios los llama. Dios les está dando la oportunidad de predicar, de cambiar, de reflexionar, de ser de bendición. No lo quieren hacer. Cuando lleguen los días malos, cuando vengan los tiempos malos, porque vienen, la Biblia lo dice: mirad bien cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si Dios lo dice, así es. Solamente que Dios ha prometido a los que le amamos, a los que le obedecemos, guardarnos de lo que viene sobre el mundo entero. Entonces, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bien no le puede ir a los engañadores y no les irá bien. Por eso no te dejes engañar. Persevera en la buena y sana doctrina que hemos aprendido. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho.
No le crean a fulano, no le crean a sutana, créanme a mí porque yo sí tal cosa. Cuidado, esos miserables y mentirosos abundan por todas partes. Pero el Señor nos le está advirtiendo y nos le está diciendo. Vamos a mirar aquí un testimonio. Lo anoté para que, hermanos, lo escudriñemos. En el libro de Josué. Vamos al libro de Josué. Porque, hermanos, Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y el enemigo siempre ha querido, hermanos, meter su dedo ahí. Pero cuando uno ya sabe las cosas, bueno, Josué capítulo 23. Josué capítulo 23, versículo 6. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como os lo dijo. Guardad pues diligentemente vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertares con ellos matrimonios mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Y sigue diciendo, usted siga leyendo ahí. ¿Por qué? Porque ya tengo nuevamente ese tablero precioso, lleno de personas que están dispuestos a orar, a trabajar y a mantenerse firmes en la sana y en la buena doctrina. Porque es que un corazón lleno de amargura, de resentimiento, de odio. Número 1, si se muere así, se va a condenar. Número 2, mientras esté así, no va a recibir bendición. Y número 3, qué desgracia, que el poco tiempo que nos queda aquí en la tierra lo vive un amargado. Mire aquella parábola de los 2 deudores. Un hombre tenía una deuda muy grande y su señor, bueno, le iba a quitar los hijos, la mujer y todo hasta que pagase. Y rogó y suplicó y el Señor le perdonó una deuda grande. Y después él tenía un deudor pequeñito y no le quiso perdonar. Cuando el Señor se enteró de eso, se puso furioso. Dijo, yo toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y ahora tú tenías una deuda pequeñita con este que le debía algo pequeño y no quisiste. Lo mandó al mismo infierno. Así será, así le pasará a la gente de esta mala generación que no perdone de todo corazón. Hay que mantenernos firmes en la buena y en la sana doctrina que el Señor Jesucristo nos ha dejado. No podemos prestar oído a la gente mala. El Señor es celoso con nosotros y el Señor nos enseña, aunque seamos criticados y murmurados. Aquí hay una parte en la Biblia que yo les decía a los hermanos, si uno le enseñara sin la palabra, le dirían a uno, ay, pero qué orgullosa, pero cómo se las da de muchas cosas, tal. Es que Dios lo dice. ¿Qué lo dice el Señor? Dice aquí, dice, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, pero aclara, dice, no con los fornicarios de este mundo, porque ellos necesitan, los que no han conocido a Cristo, están en adulterio, fornicación, necesitan que les hablemos, que les compartamos, que les expliquemos, que les enseñemos. Pero mire aquí lo que dice en el verso 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Qué celoso es el Señor. No os juntéis con ninguno que llamándose. Y en la Biblia, a una de las iglesias dice, tú tienes nombre de que vives, estás muerto. Llamándose hermano. ¿Cuántas personas creen que por ir a una iglesia, diezmar o leer la Biblia, pero seguir en su pecado, son salvos? Y nunca dejan el pecado. Siguen siendo adúlteros, fornicarios, mentirosos, engañadores, pero se llaman hermanos. ¿Cómo llama el Señor a una persona que dice que es cristiano, pero está mal? Engañado, en mentira, en adulterio, en pecado. Perverso. Bueno, hago una invitación. Si hay personas que quieren pedirle perdón al Señor por algún pecado en que estén, porque se han dejado engañar de herejes, porque han ido a iglesias donde no se predica la sana doctrina, porque se han dejado engañar por un lado y por otro, pídanle perdón al Señor. La Biblia dice, el que reconoce su pecado y se aparta, alcanza misericordia. El que no, jamás prosperará. Digan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti y te pido que me perdones todos los pecados, las rebeldías, el engaño que yo mismo he permitido, la mentira que hay dentro de mi corazón. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre preciosa. Acéptame como tu hijo. Anota mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames, yo pueda responderte. En tus manos encomiendo todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, lo que soy y lo que tengo. Ayúdame a permanecer fiel hasta la muerte y que yo no vaya a caer en las redes del engaño y de la mentira. Dame discernimiento. Y Señor, quiero obedecer tu palabra. Gracias, Jesús. Bueno, les damos nuestra dirección. Carrera 53D, número 127D07, Prado Veraniego, Niza. Aquí lo estamos esperando. Seguiremos estudiando palabra. Seguiremos todos unánimes y juntos. Ánimo. Hay consejería, hay ayuno, oración, vigilias, clamor por los hogares. Hermanos, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y sigamos todos caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Dirección y presentación Mélida de Gómez. Licencia 6580 del Ministerio de Comunicaciones de Colombia.